Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan, capítulo 21 y versículo 22, donde dice: Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. La respuesta de Jesús, trasladada de este modo en este versículo, sugiere dos interpretaciones, ya que por un lado se entiende que Jesús está diciendo a Pedro que Juan va a quedar hasta su muerte, sin que ocurra violentamente como le anunció a Pedro. Pero por otro lado, la historia de la Iglesia y los escritos de los historiadores primitivos afirman que Juan murió de muerte natural cuando era ya muy anciano. Incluso hay otra tradición, con muchos visos de leyenda, que dice que Juan fue introducido en una caldera con aceite hirviendo por orden de Domiciano y que Juan salió ileso de esa acción. Pero, como acabo de decir, es una tradición. Y por otro lado, el énfasis de la respuesta de Jesús no es tanto una alusión a lo que deseaba para Juan, ya que la construcción en forma condicional puede significar una manera de respuesta a la curiosidad de Pedro. Es como si le dijese: ¿no te importa a ti lo que yo quiero hacer con él? Como si quiero que no muera hasta que venga. Esto no expresa lo que sucederá, sino que Jesús quiere reservar a Pedro lo que ocurrirá con Juan. Jesús le dijo a él cómo debía de morir, y con eso debía bastarle. Por tanto, le recuerda lo que es esencial para él, es decir, sígueme tú. Nótese que la curiosidad personal nunca es respondida por Dios. A todos nos gustaría saber qué depara la providencia para otros, pero no nos interesa en ese sentido la vida de los demás, ya que solo debemos de preocuparnos de la nuestra para seguir continuamente los pasos de nuestro Señor. Nunca debe de pasar desapercibida para nuestra curiosidad que las cosas secretas permanecen en Jehová nuestro Dios, como así dice Deuteronomios, capítulo 29 y versículo 29. Por otro lado, el comentarista Hendriksen comenta sobre este versículo y dice lo siguiente: hay una labor para hacer, hay almas que alcanzar, hay una tarea que cumplir, que Pedro concreta su atención en esto. Hay personas que siempre están haciendo preguntas. Hacen tantas preguntas que no le prestan a su verdadera misión en la vida la cantidad adecuada de interés y energía. Y hasta hay ocasiones en que no se deben de hacer preguntas. Se ha dicho bien que el que ha sido herido con una flecha envenenada y emplumada no debería de comenzar a preguntar: ¿de qué madera está hecha la flecha? ¿De qué pájaro provienen estas plumas? ¿Cómo es la persona que la arrojó? ¿Negro o blanco? ¿Bajo o alto? Ya que primero debe de hacer algo. Y nótese esto, y es que ¿cuántas veces las cosas accesorias quitan de nosotros la atención a las cosas esenciales? En una reflexión personal, considerando el tiempo pasado, venimos a darnos cuenta de las muchas horas
que leemos perdidos en el servicio por atender a temporalidades en lugar de las cosas eternas, propias del reino de Dios. Continúa ahora con el versículo 23, donde dice: Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: sí quiero que él quede hasta que yo venga. ¿Qué a ti? Lo que Cristo había dicho a Pedro relativo a Juan comenzó a circular entre los cristianos. Esta es una evidencia de la comunión fraternal que existía entre los creyentes de la iglesia primitiva de aquel entonces. Muchos le dieron una interpretación errónea. Y Jesús había dicho a Pedro que a él no tenía que interesarle lo que le ocurriría con Juan, porque él, como soberano, podía determinar lo que quisiera para cada uno. De manera que a Pedro le había anunciado una muerte en martirio, y a Juan podía mantenerlo vivo hasta su venida. Esto no suponía que fuese así, sino que era una forma para darle a entender que lo que debía era atender a su ministerio y dejar a los demás delante del Señor, orando por ellos y ayudándoles en cuanto pudiera. Y nótese que por la iglesia iba circulando el rumor de que Juan no iba a morir de ninguna manera. Posiblemente el mismo deseo de mantener a Juan vivo entre los creyentes, y especialmente en la iglesia en Éfeso, le inducía a interpretar de este modo las palabras de Jesús. Por eso, Juan acude a dejar claro que Jesús no dijo que él no iba a morir. Es un llamamiento a una interpretación correcta de la palabra. No tenemos hoy transmisores orales de la misma, la han dejado ellos escrita, pero caemos en ocasiones en una mala exégesis, condicionada por nuestro propio deseo o por la historia, o cualquier otra razón que desvía la interpretación correcta de las Escrituras. Continúa ahora con el versículo 24, donde dice: Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. El Evangelio según Juan concluye con el testimonio de la veracidad de cuanto el apóstol escribió. Por consiguiente, estos dos últimos versículos tuvieron que haber sido escritos por alguien distinto del autor. Entre otras cosas se aprecia por el uso del plural, nosotros sabemos. No se dice quiénes son los que dan testimonio de lo verdadero del contenido, sugiriéndose que pudiera tratarse de los ancianos de la iglesia de Éfeso. Con todo, no es preciso un testimonio externo, porque se puede creer que el evangelista escribió solo la verdad acerca de Jesús, y se puede entender que este relato, junto con el relato de los libros del Nuevo Testamento, son escritos inspirados plenariamente y por tanto sin errores en todo su contenido, ya que el testimonio está relacionado con dos cosas. La primera, el autor es el discípulo del Señor, el que ha ocultado su identidad bajo el título del amado por Jesús. Y la segunda, el contenido de todo el escrito, que es verdad, es decir, no hay ningún mito, ningún relato alterado, ninguna exageración, nada que no sea verdadero. Y continúo con el versículo 25, el último ya de este capítulo 21 y el último ya del Evangelio de Juan, donde dice: Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús,
las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Los temas sobre la vida de Cristo son verdaderamente inagotables. Podría escribirse mucho más sobre ellos, pero no es necesario, ya que en los escritos actuales el hombre tiene todo lo necesario para entender que ha de ser salvo por Cristo Jesús. Así pues, tanto las enseñanzas como los milagros y las acciones de cada día fueron muchas y diversas. La prueba es que el apóstol Pablo cita uno de los dichos de Jesús que no figuran en ninguno de los evangelios, como podemos observar, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20 y versículo 35, donde dice: «En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe de ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir». El que cierra el libro da las principales razones por las que no se escribió más. Por ejemplo, la primera, porque no era necesario, ya que las pruebas y enseñanzas en el relato del Evangelio son más que suficientes para que cualquier lector conozca a Cristo y crea en Él, recibiendo la vida eterna y el perdón de los pecados. En segundo lugar, la extensión del relato superaría todo cuanto pudiera entenderse como posible de escribir. El libro sería entonces enorme. Y en tercer lugar, no era recomendable extenderse más, puesto que no cabrían en el mundo los libros necesarios para detallar todas las cosas que Jesús hizo. Así pues, no cabe duda que aquí, como es habitual en la mentalidad hebrea, se utiliza una hipérbole para referirse a la dimensión del escrito que se produciría. El Espíritu Santo limitó el escrito de Juan al contenido que tenemos, ya que suficiente para acercarnos a la infinita dimensión del Verbo encarnado, que es Cristo Jesús. Y es difícil pensar en una aplicación al llegar al último capítulo del Evangelio según San Juan, ya que cada uno de los lectores habrá sacado conclusiones que el Espíritu aplicará a su vida conforme al conocimiento infinito de Dios. Tal vez una palabra personal de aliento en la promesa de Jesús de la presencia continua con los creyentes y el aliento que nace de su promesa de regresar a buscarnos para que estemos siempre con Él, como así señala Juan capítulo 14 y los versículos 1 al 4. Mientras tanto, el Señor está a nuestro lado en todo momento, ya que Él ha enviado al Espíritu, que es nuestro Consolador, y lo ha enviado para alentarnos, para orientarnos y conducirnos hasta el día del encuentro con el Señor. Por eso, podemos sentirnos en cada instante que su presencia está en nuestra vida. Y es por eso que en medio de las pruebas, de los sufrimientos, de la tristeza y del dolor, Él está a nuestro lado. Y es más, no ciertamente a nuestro lado, sino en nosotros. En todo momento, aquel en quien descendió la gracia, como dice Juan capítulo 1 y versículo 17, cuando dice: por la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así pues, el Señor dará la provisión de gracia suficiente para cualquier necesidad, conduciendo en Él a todos los suyos en una continua victoria. Por eso,
La Escritura recoge su promesa cuando señala en Santiago capítulo 4 y versículo 6 que dice: pero Él da mayor gracia. Además, la provisión que daba mediante el envío del Espíritu haría, como vicario suyo, realidad la promesa de su presencia en el interior de cada uno de nosotros, como así señala Juan capítulo 14 y los versículos 17 al 23. Entonces, la promesa de nuestro Señor de estar con los suyos hace posible la provisión de poder para los recursos necesarios. Nótese lo que dice Filipenses 4:13, cuando Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La posibilidad de llevar mucho fruto en Él por la acción de su Espíritu para con Dios. Juan, capítulo 15, versículo 16, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El Señor Jesús es Jehová, el Dios, que puede encubrirse, pero nunca ausentarse de los suyos. Este admirable y eterno Dios, que es Jehová de los ejércitos, está con nosotros y lo está para ser nuestro refugio. El Salmo 46 y versículo 11 dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Puede que la oscuridad del camino parezca ocultarlo, pero nunca está lejos, porque vive en cada uno de nosotros. Y así ocurrirá hasta la consumación del siglo, es decir, hasta el final de la andadura en el mundo de su iglesia peregrina, para luego, en el recogimiento a sí mismo, gozar eternamente de su presencia y de su comunión, como señala la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4 y versículos 16 al 17. Está con nosotros, y esto alienta también a cada discípulo en cualquier circunstancia, en la confirmación de la promesa de Dios. Nótese, Hebreos 13:5 dice: no te dejaré ni te desampararé. Por tanto, de ahí que podamos estar contentos con lo que tenemos en el presente. El contentamiento con lo que se tiene hoy está en la seguridad de la provisión para la que sea necesario para el mañana, como señala el Evangelio de Mateo capítulo 6 y los versículos 25 al 34. Y pudiera ser que, en su soberanía, algunos de los suyos tengan que pasar por grandes persecuciones. Incluso algunos hayan de sellar el testimonio de su discipulado con su propia vida, como señala el versículo 18 de este capítulo. Sin embargo, aún en esa dificultad suprema, el cristiano y la cristiana goza de la presencia y compañía del Señor y sabe que es una concesión suya, que responde a un propósito de la gracia divina. Y en esa seguridad podemos hacer nuestras las palabras del escritor a los Hebreos, cuando dice en Hebreos 13:6: de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Así pues, la confianza del discípulo es firme, porque descansa en la promesa del Maestro, que es verdad en sí mismo. La promesa del Señor se apropia por medio de la fe y se convierte en expresión de propia confianza. El discípulo acepta confiadamente la promesa
porque esa promesa está basada en la palabra de Dios. De esta manera, confiada, el salmista señala en el Salmo 118 y los versículos 6 al 7 cuando dice: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan, por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Así pues, no puede haber temor para quien tiene la certeza de la presencia y además de la compañía de Dios en su vida. De otro modo, en las palabras de Pablo dice en Romanos capítulo 8 y versículo 31: ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios está de parte del creyente, es decir, de la persona que ha experimentado el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Por tanto, nadie puede infundir temor, porque ningún enemigo es más poderoso que Dios. Porque Dios está a favor del creyente y nadie es más poderoso para derrotarlo. Así pues, Dios lleva al discípulo continuamente en triunfo en Cristo Jesús, como señala Pablo en su segunda carta a los Corintios capítulo 2 y versículo 14. Y también, aun cuando entre en el valle de sombra de muerte, no debe producir temor al que sigue a Cristo, porque Él está también ahí, como señala el Salmo 23 y versículo 4. Y también los mayores enemigos no podrán impedir una abundante mesa de bendición, como también señala el Salmo 23. Incluso, en la esfera del fracaso espiritual tenemos a Jesús, sentado a la diestra de Dios, intercediendo siempre por nosotros, como dice Romanos capítulo 8 y versículo 34. Además, es también el que nos restaura siempre en nuestras caídas, como ocurrió, por ejemplo, con Pedro. En la promesa de Jesús está la inseparable seguridad de estar siempre en la esfera del amor de Dios. Y nadie podrá separarnos de Él, nadie podrá poner una distancia entre el amor de Dios y del creyente, ya que ninguna circunstancia menguará el amor de Cristo hacia los suyos. Ni la aflicción, en las dificultades externas de toda índole, disminuirá esta seguridad, porque en las aflicciones son por causa de la fe en el seguimiento de Jesús, como dice Juan capítulo 16 y versículo 33. En la aflicción, el Señor está presente y al lado de los suyos. Pudiera ser también que la senda del discípulo pase por la angustia, que tiene que ver con el aspecto interno de la tribulación. Entonces, cuando el discípulo se encuentra en estrechez, en apuros, en aprietos, también esas circunstancias personales e íntimas, el Señor está presente con el discípulo y el discípulo con el Señor. El Salmo 91 y versículo 15 dice: Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Tal vez el seguidor de Jesús está soportando la persecución a causa de su fe en el Señor, como dice Mateo capítulo 5 y versículo 11: Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. En razón a la unidad con Cristo, el Señor está con los suyos, que son perseguidos. Nótese lo que dice Hechos de los Apóstoles capítulo 9 y versículo 5. Él dijo:
¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Cuando el discípulo esté pasando por hambre, es decir, por necesidades de sostenimiento, debe de saber que en ocasiones viene a su experiencia, pero no es, en modo alguno, una manifestación de que Jesús ha dejado de amarle o está lejos de él, sino todo lo contrario. Y voy concluyendo ya con esto. Juan, bajo la inspiración del Espíritu Santo, había escogido su material de acuerdo con su propósito declarado de presentar a Jesucristo como el Mesías, el Hijo de Dios, como señala en Juan capítulo 20 y los versículos 30 al 31, donde dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. De la declaración según la cual Jesús hizo más obras de las que podrían registrarse en todos los libros del mundo, se evidencia que aún en los 4 evangelios hay solo una constancia muy selectiva y limitada de los acontecimientos. Esto está reforzando la idea de cuán grande era la incredulidad de Israel y su consiguiente culpabilidad, pues negó a su Mesías frente a tan grande demostración del poder divino. A la luz de la evidencia amplia de la deidad de Cristo, el rechazo al Señor Jesús lo sujeta al juicio más severo. Esto era especialmente cierto de los líderes a quienes dijo el Señor Jesús que había retado a Pedro a amarlo sobre todo lo demás. Nótese que Pedro, ante la perspectiva de sacrificarlo todo por Cristo, y nótese que de ahí en adelante él no retrocedió, ya que aprendió que seguir a Jesús debía ser el objetivo singular y supremo de su amor. Pedro y los otros apóstoles, con el poder del Espíritu Santo, transformaron al mundo entero con su testimonio valiente de Jesucristo. Hechos de los Apóstoles capítulo 17 y versículo 6 dice: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Y nótese que casi todos ellos murieron martirizados, y lo hicieron por amor a Cristo y a la verdad del Evangelio. Estimado y estimada oyente, el Evangelio son buenas noticias, y son buenas noticias de salvación, y queda bien manifiesto en el mismo Evangelio, que acabo de leer, por ejemplo, en Juan capítulo 20 y versículo 31, donde repito otra vez y dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amigo y amiga oyente, como hemos visto, muchas personas dieron su vida por Cristo y por el Evangelio. Si hoy tú puedes escuchar el Evangelio, es porque hubo hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a dar su vida para que este Evangelio llegase en el día de hoy a ti y para que tú seas una persona salva delante de Dios. Así que el Evangelio fue escrito para que tú creas, y tú creas que Jesús es el Cristo, es decir, el enviado del Padre eterno, y para que creyendo en Él puedas en el día de hoy tener salvación y vida eterna. Amigo y amiga oyente,
¿Crees tú esto? Si tu respuesta es sí, pues ahora yo te invito a que tú ores conmigo una oración de fe y repitas ahí a donde estás. Repite y di: Señor Jesús, quiero en primer lugar darte muchas gracias por permitir que en estos días tu evangelio, que son buenas noticias, sean transmitidos en toda la faz de la tierra, de distintas maneras. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Creo que tú puedes perdonar mis pecados y darme salvación y vida eterna. Ahora, en este momento, yo me arrepiento de todos mis pecados y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y te doy gracias. En tu nombre, Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.